Buen día, hermanos. Qué alegría es encontrarnos un domingo más. Y ya van varias semanas, pero disfrutando ustedes del otro lado de la pantalla, nosotros en este lugar, en este equipo reducido, junto con los músicos, con los técnicos, y damos gracias a Dios porque una vez más, en este domingo, podemos disfrutar de alabar al Señor, aquel que es la razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, y también abrir la Biblia y ver qué tiene Dios para nosotros en esta mañana. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya. Hoy eres Señor, te adoramos hoy, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, eres fiel. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Sufriste en la cruz, me has perdonado.
resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, Amén. que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad Llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Te entregamos a ti el control de todas las cosas de nuestra vida. Te entregamos a ti nuestras coronas,
nuestras victorias, nuestra vida misma, nuestros deseos, nuestros sueños, para que tú obres conforme a tu voluntad, conforme a tu verdad. No solo nos estés utilizando para la honra y la gloria de tu nombre, sino que realmente seamos los siervos que agradan a tu corazón. Ese es nuestro deseo en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, Amén. Fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es abrir la Biblia un domingo más, considerando que el domingo pasado estábamos celebrando Pascua, domingo de Pascua, domingo de resurrección, y recordábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él llegó a este mundo, nació de una Virgen María, vivió, hizo milagros, nos enseñó tantas cosas, delegó en sus discípulos la preciosa tarea de llevar adelante el mensaje y también, luego de morir y llevar nuestros pecados, y la Biblia dice que Él murió en lugar nuestro, en mi lugar, Él resucitó el tercer día. Y recordamos la resurrección del Señor como algo impactante, glorioso, que además a aquellos que lo seguían los impulsó a llevar este mensaje, estas verdades, estas experiencias de vida, y cuando le decían que nieguen esas verdades, decían, ¿cómo las vamos a negar si nosotros lo hemos visto, hemos estado con Él, le hemos palpado? Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes un tema que el apóstol Pablo lo aborda más adelante y todos nosotros lo podemos experimentar. Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a todos aquellos que han depositado su fe en Cristo, su fe en el Dios de la Biblia. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A poder ver en nuestras vidas la experiencia de ese Cristo resucitado.
experimentando la resurrección de Dios en nuestras vidas. Ahora usted se va a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, yo les invito a que me puedan acompañar en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 5 y en el texto 14. Y entonces allí vamos a poder leer algunos textos que a veces parecen un poco complejos, pero que en esta mañana podamos sacar 3 verdades preciosas y que sean profundas para nuestras vidas. Dice así el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el texto 14, dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos y decimos: vuelvan a Dios. 3 verdades que queremos sacar de este mensaje. Experimentando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Experimentando nosotros el poder de una vida nueva. Esa resurrección de Cristo muestra el dejar una vida de muerte para nacer a una vida nueva. Y en primer lugar, nosotros, aquellos, cuando digo nosotros, aquellos que creemos en Jesucristo, aquel que ha cambiado nuestras vidas, nosotros decimos: nuestra vida refleja el señorío de Cristo. Muchos decían: Jesús es el Señor. Y eso fue una costumbre que los primeros cristianos se saludaban incluso de esa manera: Jesús es el Señor. Y muchos lo transmitían entre ellos. Era un saludo, era una expresión. Reconocían a Jesucristo como su Señor. Nuestras vidas cambiadas tienen que mostrar quién es aquel que guía, quién es aquel que conduce, quién es el referente. Si nosotros repasamos el texto 15 que acabamos de leer, dice: Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Nosotros siempre afirmamos, todos los cristianos, que Cristo murió en la cruz por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Él nos trajo el perdón de los pecados. Cuando Él dio su vida, cuando nosotros teníamos que pagar por nuestras ofensas a Dios, por nuestros pecados, por nuestros desvíos. Ese que murió en la cruz por nosotros, ese es al que nosotros ahora seguimos. Y decimos: Él dio su vida por amor. Y ese amor, como empezamos a leer, nos controla. ¿Por qué? No es que nos esclaviza, sino que por amor nosotros nos dejamos abrazar por Dios. En los momentos difíciles sentimos su amor. En los momentos alegres sentimos su amor. En los momentos de dificultad, en los momentos de pobreza, su amor nos sustenta. En los momentos de abundancia, en los momentos donde las cosas van mejor, también disfrutamos el amor de Dios. El amor de Dios nos impulsa y nos controla. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. En aquellos tiempos
cuando se hablaba de la palabra Señor, no era con la sencillez con que hoy se habla, el Señor fulano de tal, el Señor fulano de tal, sino que cuando se hablaba de Señor, se hacía referencia a alguien que era dueño, alguien que tenía una potestad sobre una persona, sobre un grupo. Era el Señor, tenía autoridad, tenía capacidad de mando, era el dueño. Y muchos, cuando decían Jesús es el Señor, se dejaban cubrir por ese señorío de Jesucristo. Se dejaban guiar y se sometían a las normas, a las conductas, al nuevo estilo de vida, porque eso es lo que Jesús vino a proclamar. Un estilo de vida diferente. Recordemos que durante Semana Santa tuvo varios enfrentamientos con los religiosos de aquella época que le cuestionaban muchas cosas y sin embargo él, a través de preguntas y verdades, confrontaba esa vida hipócrita que llevaban esos religiosos. Decían una cosa, pero hacían otra diferente. Y el Señor Jesucristo mismo validaba lo que ellos decían, porque en algún momento de esa Semana Santa, Él les dice, lo que ellos dicen está bien, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten sus acciones, porque sus acciones no tienen nada que ver con lo que ellos hacen. Y por eso muchos de los seguidores de Jesús, viendo las incoherencias, viendo esa hipocresía de parte de muchos religiosos, empezaban a mirar a Jesús con otros ojos y decían, lo que Él dice es verdad. Sus palabras tienen autoridad, no solo por lo que dice, sino porque vive lo que dice. Él hace lo que dice. Es coherente, sus dichos y sus hechos tienen coherencia. Si tenés por ahí la Biblia a mano, te invito a ver también otro texto que es importante. Está allí en los Romanos, el mismo apóstol Pablo a los romanos les dice respecto a esto de Jesús el Señor. Todo cristiano tiene que vivir una vida que refleje el señorío de Cristo. Y el apóstol Pablo le decía a los romanos en el capítulo 14, en el texto 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aquellos que murieron en fe creyendo en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios de los milagros, esos tienen un Señor que es Jesucristo. Y aquellos que viven, en el tiempo del apóstol Pablo decía, los que vivimos, los que esperamos que Él retorne, porque Él luego de resucitar se encontró con muchos de sus discípulos y luego de varios días de tener distintos encuentros, varios se reunieron en un monte. Él ascendió a los cielos y la palabra que recibieron es al mismo que vieron ascender, es el mismo que va a volver de las nubes. Y esa es la esperanza de los cristianos. Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Pero mientras vivimos proclamando, Jesucristo es el Señor de mi vida. Y el apóstol Pablo decía exactamente eso. Él murió y resucitó para ser Señor de los que viven. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Es el dueño? ¿Sabés que los cristianos se saludaban de esa manera y decían, Jesús es el Señor? Ellos proclamaban, afirmaban que había alguien que era el dueño de su vida, a quienes ellos le habían dado el control. ¿Sabes por qué? Porque la gente en el Imperio Romano se tenía que saludar diciendo, César es el Señor. ¿A quién reconocían como autoridad máxima? Reconocían al César. ¿Quién era ese César? Era el emperador romano, hijo de los dioses, decían. Y entonces cualquiera del Imperio Romano tenía que saludar y decir, César es el Señor. Y los cristianos se juntaban y decían, no, Jesús está por encima. Jesús es el Señor. Y ese saludo afirmaba una verdad que ellos vivían. ¿Quién era el Señor de sus vidas? ¿A quién ellos le habían encomendado sus vidas? ¿En manos de quién descansaban? En los brazos y en las manos de Jesús. Por eso, la primera enseñanza que nos deja este texto que hemos visto es que Jesús es el Señor
y nuestra vida debe reflejar el señorío de Cristo. En segundo lugar, si leemos los textos 16 y 17, nos muestra que nuestra vida no solo debe reflejar el señorío de Cristo, aquel que manda, quien es el dueño, sino que nuestra vida también refleja un cambio. Nuestra vida experimenta un cambio. Y en los textos 16 y 17 del capítulo 5 de 2 Corintios que leímos, dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿De qué está hablando? Está hablando de una vida espiritual. Algo distinto. Empezamos a ver que hay cosas, aquel que comienza a transitar la vida cristiana, empieza a ver que hay cosas que antes le llamaban la atención y ahora no. Hay cosas que antes le producían placer y ahora no le producen. Hay costumbres, prácticas que antes las esperaba para ver si lograba satisfacer un poco su falta de paz, su angustia, su ansiedad, calmar sus preocupaciones. Hoy ya no le atraen. Hay lugares que antes acostumbraba a ir, hoy ya no va. Sin embargo, ahora hay otras costumbres. Ahora hay otras formas de conducirnos. Hay otro vocabulario. Ahora tenemos prácticas distintas. Quizás los vicios que calmaban nuestra ansiedad o trataban de olvidar nuestros problemas, hoy ya no están. Hemos dejado esa esclavitud que nos provoca el pecado y los vicios. El cristiano cambió su forma de vivir. Y acá el apóstol Pablo dice, eso es una vida antigua. Entonces en la vida del cristiano experimenta a ese Jesús resucitado que nos provoca cambios en nuestra forma de vivir. El apóstol Pablo dice, antes mirábamos las cosas de un punto de vista humano. Mirábamos con ojos que tenían la distancia que nos permite ver la vista natural, la vista humana. Pero la Biblia dice que aquel que recibe a Cristo, que sus pecados son perdonados, que abre su corazón, dice que ya deja de estar en una vida de muerte espiritual y nace a una nueva vida. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo en aquella noche, donde este religioso de un grado importante llegó de noche para que los demás no lo pudieran ver, y él le preguntaba, ¿qué es esto que tú estás predicando? Y Jesús le decía, lo que pasa que tenemos que nacer de nuevo. A Nicodemo le costaba mucho entender este nacimiento, y sin embargo Jesús le dice, mirá, no es nacer de la carne, sino que es nacer del Espíritu. Y acá estamos hablando de cosas espirituales. La Biblia dice que aquel que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Está hablando de una muerte espiritual, no está hablando de una muerte física. Y todo aquel que recibe a Cristo como Salvador, todo aquel que comienza a transitar una nueva vida, hay una nueva vida espiritual, hay un nacimiento espiritual. ¿Naciste espiritualmente? Este segundo nacimiento, este nacimiento espiritual, ¿es algo que tú lo has experimentado? Y si lo experimentaste, la pregunta que te hago en esta mañana es, ¿tu vida refleja esos cambios? ¿Has experimentado los cambios en tu vida de el poder de la resurrección de Jesús? Ese poder que logra llevarte a una vida totalmente nueva, dejando cosas que parecían imposibles, cosas que habías tratado de cambiar, de dejar, situaciones de vida que parecían que no tenían solución y sin embargo cuando venimos a Cristo, Él comienza a abrirnos puertas que parecían cerradas. Comenzamos a experimentar cambios tremendos. El Señor comienza a realizar transformaciones en nuestra forma de vivir, en nuestros gustos, en nuestra forma de pensar. Es el poder de Dios que obra de esa manera en nuestras vidas. ¿Lo has experimentado? ¿Has experimentado a este Cristo resucitado en tu vida? La vida del cristiano refleja y experimenta estos cambios profundos. Por eso el apóstol Pablo lo decía bien clarito. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Eso lo dice en el mismo texto que leímos,
en la versión Reina Valera, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida ha comenzado. Esos cambios de la nueva vida, ¿tú los estás experimentando? Y si nunca has experimentado a Cristo en tu vida, ¿no querés experimentar estos cambios? Capaz que te has cansado de probar tantas cosas, de buscar tantas soluciones en lugares que no te han dado resultado. ¿Por qué te negás a experimentar a Cristo? Permití que Cristo entre en tu vida. Dale un lugar. Probá lo que es llegar a Cristo y decirle, ¿sabes qué? Quiero empezar a vivir la vida como tú nos dices que tenemos que vivirla. Es el Creador. Él sabe cómo tenemos que vivir. Hacele caso. Abrí la Biblia, abríle tu corazón y empecé a transitar esta nueva vida. Experimentar la resurrección de Cristo, experimentar en nuestra vida ese Cristo resucitado, es reflejar que hay uno que es el dueño de nuestras vidas. Ese es Cristo. También es reflejar un cambio que se genera en nuestras vidas. El apóstol Pablo también le escribía a los Gálatas y les decía en Gálatas capítulo 3, el texto 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Muchos de los cristianos, una vez que aceptan a Cristo como Salvador, dicen, yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Cristo, yo soy un hijo de Dios. Y entonces pasan por las aguas del bautismo, ese bautismo por inmersión, que también es una práctica cristiana que muestra, es un testimonio público que muestra de manera visible algo que ya se produjo en el interior de la persona. La persona decidió cambiar de estilo de vida, decidió cambiar una vida vieja por una vida nueva. Y cuando ese cambio se afirma en la vida de la persona, da un paso más. No solo recibe a Cristo como Salvador, sino que lo testifica a través del bautismo. Por eso el apóstol Pablo dice en esa carta a los Gálatas, dice, ¿no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo? ¿Qué significa? Se pusieron ropa nueva. Ahora tengo otra prenda. Estoy vestido de otra manera. Hay cambios que no solo se producen de la forma interna, adentro, en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestra mente, sino que también son cambios visibles. Y todo aquel cristiano que experimenta este cambio en cosas que parecen increíbles, y algunos miran a algunos creyentes y dicen, pero mira cómo cambió. Pero es increíble que esta persona haya cambiado. ¿Cómo puede ser que qué violento que era? Mira ahora cómo trata a sus hijos, mira cómo trata a su esposa. Qué vocabulario que tenía ella, mira cómo ha cambiado. Cómo estaba cargado de vicios, estaba dominado por las drogas. Este chico, esta chica, había entristecido a sus padres, los avergonzaba. Mira cómo Dios ha cambiado su vida. Esos cambios se hacen visibles y por eso el apóstol Pablo dice, están vestidos de nuevo. Se nota que hay algo distinto. Su aspecto es distinto, su forma de conducirse, sus acciones. Tu vida refleja este cambio que provoca el Cristo resucitado. También hay un texto que el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12 y en el texto 2. Dice, no se conformen a este siglo, no se acomoden a las costumbres de este siglo, sino cambien su manera de vivir, cambiando su manera de pensar. Para poder cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No podemos pensar igual que antes y pretender que sean cambios visibles en nuestra vida. Pero por eso el apóstol Pablo dice, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Cambiando nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir y entenderemos lo que es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué hay tantas personas que no logran entender la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué? Porque pretenden seguir a Cristo sin cambiar su forma de pensar.
Si cambio mi forma de pensar, entonces voy a cambiar mi forma de vivir. Voy a tener una razón potente, voy a fundamentar por qué estoy viviendo diferente. Y voy a entender por qué Dios dice algunas cosas. Si no cambio mi forma de pensar, no pretendas entender la voluntad de Dios. Hay muchas cosas de Dios que no las entendemos, pero creemos en Él. Y por último, en los últimos textos de este pasaje que seleccionamos allí en 2 Corintios, el apóstol Pablo está hablando, del texto 18 al 20, el apóstol Pablo dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismos por medio de Cristo. Dios creó al hombre, Dios creó a Adán y a Eva, y el hombre comenzó a hacer cosas que lo alejaron de Dios, pero eso no era lo que a Dios le agradaba. A Dios la conducta del hombre le provoca tristeza. Y por eso, a través de una parábola muy conocida, Jesús decía, cuando ese hijo se fue a una tierra lejana y desperdició todos los bienes que su padre le dio. La parábola del hijo pródigo. Pero a pesar de todo, su padre siempre le estaba esperando. Y un día dice que mirando a lo lejos le empezó a ver una silueta que se acercaba. ¿Quién era? Era su hijo. Y a pesar de que había vivido de forma perdida, dice que fue corriendo y lo abrazó y lo recibió. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos sigue amando. Este Dios nos trajo de vuelta a sí mismos, dice el apóstol Pablo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Aquellos que vuelven a Cristo, aquellos que son cristianos, que arreglaron sus cuentas con Dios, que sintieron ese abrazo perdonador y contenedor de Dios, a ellos se les encomendó una tarea. ¿Cuál es la tarea? Ir a otros y contarles este mensaje. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en el texto 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje. ¿Cuál es? De la reconciliación. Dios se quiere reconciliar con el hombre. Y el texto 20 dice así, que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos a las personas, vuelvan a Dios. Y el clamor de la iglesia y el clamor de muchos cristianos para con aquellos que nos escuchan y escuchan el mensaje de Cristo es vuelvan a Dios. Dios tiene mucho para darles. Cuando te equivocaste, volví a Dios. Él está dispuesto a ayudarte, a levantarte, a perdonar tus pecados y traer paz a tu corazón. Vuelvan a Dios es el clamor. No sigan en caminos equivocados. Por eso es el mensaje que tenemos que dar. Nuestra vida, la vida del cristiano que sigue a un Cristo resucitado, es una vida que se compromete a compartir el mensaje. La vida del cristiano es una vida que proclama este mensaje transformador. La vida de un cristiano que ha sido transformado por medio del poder de Cristo resucitado es una vida que se compromete con la proclamación del Evangelio. Y entonces vos estás sentado allí detrás de la pantalla, conoces a Cristo, experimentaste a Cristo en tu vida, quizás das gracias a Dios por todo lo que Dios hace, estás agradeciendo en este momento porque Él ha sido tan bueno contigo. Y la pregunta es, ¿cuánto estás proclamando este mensaje a aquellos que también lo necesitan? A tantos que están necesitando ese mensaje de esperanza, una mano tendida en momentos difíciles, en momentos donde parece que no hay salida. ¿Cuánto estás dispuesto a ir a traer palabras de consuelo, a llevar palabras de esperanza, a ayudar a aquel que es tu prójimo, aquel que está necesitado? Vos que conoces a Cristo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Somos embajadores. Somos embajadores de aquel que nos llamó. No somos espías,
somos embajadores. Hay algunos que confunden el llamado de Dios y parece que Dios nos llamó a ser espías de Él. El embajador no se esconde, el espía tiene que estar escondido. ¿Sabés que hay muchos cristianos que se parecen a dos personas que aparecieron apenas Jesús murió? Estas dos personas fueron a pedir el cuerpo de Jesús. Pero mirá lo que dice la Biblia, es tan interesante. Y les invito a buscar ahí en Juan capítulo 19 y el texto 38. El Evangelio según San Juan capítulo 19, el texto 38. Dice, Juan termina de relatar la muerte de Jesús. Y dice, más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. También lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche, del que hablábamos hace poco. Nicodemo llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe para el cuerpo de Jesús. Mirá cómo lo define la Biblia, a José de Arimatea y a Nicodemo, discípulos de Jesús, pero lo seguían en secreto. ¿Cómo estás siguiendo a Jesús? Los que siguen en secreto a algunas personas, los que son fieles a alguien en secreto, esos son espías. Pero la Biblia nunca nos dijo que el cristiano tenía que manejarse como espía. Ese no es un aspecto destacable de José de Arimatea y de Nicodemo. Sí su corazón fue movido a misericordia, hicieron una buena obra, pero tenían miedo de proclamar su fe, tenían miedo de mostrar realmente en quién creían. ¿Qué tipo de discípulo sos de Cristo? ¿Sos un discípulo que le seguís en secreto o sos de aquellos que no tienen problema? ¿Sos un espía o sos un embajador? La vida del cristiano es una vida que proclama el mensaje del Evangelio. Así que en esta mañana la Biblia dice que tenemos que vivir vidas transformadas. Y estamos hablando de una vivencia espiritual fresca y diaria. Y yo te invito a que tú renueves tu posición en Cristo y que de veras tu vida pueda reflejar el señorío de Cristo. Cristo es el Señor. Y los cristianos aquellos primeros cristianos afirmaban y se saludaban diciendo, Jesús es el Señor. ¿Quién es el primero en tus vidas? ¿Tu vida refleja el señorío de Cristo? En segundo lugar, el apóstol Pablo desafiaba a los corintios y les decía, ese cambio que se experimenta en aquel que sigue a Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Dejaste esa vida antigua que además te trajo tantos sinsabores? ¿Estás viviendo con intensidad esta nueva vida en Cristo? Nuestra vida, la vida del cristiano, experimenta un cambio, el cambio que provoca el Cristo resucitado. Y por último, nuestra vida proclama el mensaje transformador del Evangelio. ¿Es lo que estás haciendo? Estás compartiendo con aquellos que te rodean, mucho más en estos momentos, que hay tanta necesidad de experimentar un cambio. Hay tanta necesidad de esperanza. Hay tanta incertidumbre. El Señor Jesucristo nos da seguridades y certezas a través de sus promesas. Tu vida está comprometida en proclamar el mensaje del Evangelio. Que eso pueda ser una realidad. Si sos cristiano ya de hace un tiempo, si le has dado lugar a Dios en tu vida, es tiempo de que estas cosas
se muestren con claridad. Que Dios sea el uno en tu vida. Que tengas una vida con cambios notorios. Y en tercer lugar, que puedas compartir con pasión el mensaje transformador del Evangelio. Y si quizás tú nunca has experimentado una experiencia personal con este Jesús que resucitó, abrile tu corazón, dale un lugar, pedirle perdón por tus pecados y experimenta esta nueva vida que muchos cristianos queremos mostrar de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Te aliento de veras que lo puedas hacer en esta mañana. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos experimentar a un Jesús resucitado en nosotros. Señor, te damos gracias porque el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, dice tu palabra que podemos experimentarlo nosotros. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo obra en nosotros de esta misma forma y con el mismo poder. Por eso te queremos pedir, Señor, que tú nos permitas, que tú nos ayudes para que tú seas el uno en nuestras vidas, que tú seas el primero. También, Señor, te quiero pedir para que tú nos ayudes a reflejar verdaderos cambios en nuestras acciones, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. Y que no nos callemos la boca, que no nos mantengamos en el secreto, sino que podamos compartir el mensaje transformador, ese que nos cambió a nosotros. Señor, que podamos compartirlo con otros. Nos ponemos en tus manos. Te damos gracias por la libertad que tenemos en este país y queremos pedirte que podamos aprovechar esta libertad para bendecir a otros, para ayudar a otros que necesitan esperanza, paz y seguridad en sus vidas en estos momentos de tanta incertidumbre. Una vez más te pedimos por las familias de nuestro país. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros y de nuestras familias. Te pedimos por nuestro país y sus gobernantes. Los ponemos en tus manos, Señor, para que tú puedas continuar ayudándonos, auxiliándonos y dándonos sabiduría. Señor, ayúdanos a ser fieles, porque tú eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos todas estas cosas y decimos amén. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. El principio y el fin. Siempre has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Cristo
principio y el fin, siempre has sido y siempre serás Cristo. Cristo, nada se compara, nada toma tu lugar, pues tú eres el centro y todo proviene de ti, mi Cristo, tú. Mi corazón hoy te canta, Cristo es el centro, se trata de ti, si se trata de ti, mi corazón hoy te canta, Cristo es el centro, se trata de ti, si se trata de ti. El centro de la iglesia eres tú. El centro de la iglesia eres tú. Las naciones se unirán y declararán que solo tú eres Cristo. Cristo.